¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por acompañarnos. Ya llegamos a viernes 11 de junio del año 2021. Qué privilegio es el que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Gracias también a quienes nos dejan sus comentarios y sugerencias a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en www.canal12.com.ni. Tenemos mucha información para usted y por supuesto vamos a presentárselas a lo largo de estos 60 minutos. Iniciamos con el pronunciamiento que ha hecho la directora ejecutiva de la Federación de Cámaras Industriales de Centroamérica y República Dominicana. Esto en referencia a la crisis política de nuestro país. Aseguran que las acciones que ha desatado el gobierno de Nicaragua no abonan a un clima de estabilidad en cuanto a inversiones, ni mucho menos a que las empresas que aún permanecen en Nicaragua continúen siendo rentables. Como sector industrial representado a través de FECAICA, que es la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y de República Dominicana, vemos con mucha preocupación el tema y la situación que se vive en Nicaragua. Consideramos que los últimos días ha sido muy alarmante. La violencia, la represión, las privaciones a la libertad, muy arbitrarias que se han expuesto en los últimos días, pues ha sido bastante, pues estamos muy asustados por el tema, la verdad. La semana pasada, pues fuimos testigos de la detención de 4 precandidatos presidenciales. Este acto pues representa un claro bloqueo a las elecciones libres y justas previstas para noviembre. Cristiana Chamorro, Arturo José Cruz Sequeira, Félix Alejandro Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Y además se ha apresado a don José Adán Aguirre, presidente del Comité Consultivo de Integración Económica, por estar bajo una investigación totalmente sin fundamentos. La verdad, las leyes con las que están acusando a este líder empresarial, pues no tienen, los señalamientos no tienen un fundamento estable, la verdad. Entonces, pues vemos con mucha preocupación esta situación, Marcos. ¿Cuál podría ser la consecuencia de que continúen acciones como estas, que restringen los derechos y las libertades ciudadanas y además que de alguna manera causan temor en cualquier tipo de inversión que se pueda hacer? Claro que sí, el clima de incertidumbre que causa este tipo de acciones causa inestabilidad política, lo cual causa inestabilidad social y afecta directamente al clima de negocios, al empleo, a la inversión. Estos son factores clave para una recuperación económica de Nicaragua y de toda la región. Todavía estamos en pandemia, nos seguimos recuperando como región de los estragos que causó pues, la crisis sanitaria en todo el mundo. Entonces, pues estas afectaciones económicas son muy grandes. El tema de la institucionalidad democrática en los países, muchos lo consideran como una base para el desarrollo de las sociedades. Yo supongo que tienen experiencias, ¿no?, en la región de buenas prácticas y pésimas prácticas en este sentido. Sí, de hecho sí. El tema de derechos humanos, de libertades fundamentales de todos los ciudadanos, pues eso incentiva a que exista un mejor clima de comercio internacional. Entonces nosotros siempre estamos a favor de que se respeten las libertades, la democracia. Nicaragua ya tiene una democracia muy frágil y pues esto lo termina de poner aún más frágil. Y antes de llegar pues que el tema escale aún más, quisiéramos que se detenga, que el presidente Ortega tenga un momento de pensamiento, de meditación en el que diga no vamos a seguir haciendo esto porque las repercusiones nacionales e internacionales son muy graves. Sabemos que la comunidad internacional tiene mecanismos que pueden afectar la economía también del país. Entonces, pues instamos a que se echen para atrás en las decisiones, que liberen a los presos políticos. Ahí tenemos conocimiento de que hay más de 120 presos políticos actualmente y eso pues es inaceptable en el siglo en el que estamos viviendo. Ya no estamos en los años 80, en los 70 para que esto siga sucediendo. En otras informaciones, siempre vinculadas a este tema, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha dado fecha para el próximo 15 de junio a una sesión donde abordarán la crisis sociopolítica que está atravesando nuestro país, luego del arresto de al menos
7 precandidatos o 7 líderes de la oposición, entre ellos 4 precandidatos a la presidencia de la República. La sesión fue solicitada por misiones permanentes de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Durante la reunión también se tiene previsto que se discuta el proyecto de resolución La situación en Nicaragua, según el aviso que se ha publicado en el sitio oficial de la Organización de Estados Americanos. La resolución que se sometería a votación expone cada uno de los recientes acontecimientos del entorno sociopolítico de nuestro país, la situación de los derechos humanos, el uso de las leyes y acciones para intimidar y amenazar a miembros de la oposición y la prensa en Nicaragua y también para restringir la participación política. Señalan que hay una grave preocupación por el hecho de que las autoridades del gobierno no hayan implementado en mayo de este 2021 las reformas electorales acordes con las normas internacionales que se habían sugerido. Además, se prevé que estas acciones de la Organización de Estados Americanos permitan que el presidente Ortega se abra a unas elecciones libres y justas a la que se han comprometido todos los estados firmantes de la Carta Democrática Interamericana. Repetimos, la Organización de Estados Americanos sesionará este próximo 15 de junio en una sesión virtual extraordinaria donde abordarán y analizarán la situación política de nuestro país luego de las acciones del gobierno del presidente Ortega de encarcelar a varios líderes de la oposición, incluidos 4 precandidatos de la oposición. También la sesión fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú, donde se prevé también que se apruebe una resolución sobre la situación de Nicaragua. Estaremos atentos, por supuesto, al desarrollo de esta importante reunión internacional. Seguimos con más informaciones. Los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se han pronunciado también en torno a la crisis que se ha agudizado en estas últimas semanas. Los religiosos expresan que es necesario que se respete las libertades ciudadanas en nuestra nación. Veamos. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua han emitido un nuevo mensaje pastoral donde hacen referencia a la situación sociopolítica de nuestro país. El documento consta de 5 puntos. En el primero se refieren a la pandemia de COVID-19, donde acompañan a las personas que han sido afectadas por este virus y agradecen al Señor por el don del servicio de científicos y laboratorios que investigan y fabrican las vacunas, a médicos y personal sanitario que, fieles a su vocación de servicio y con riesgo de su vida propia, atienden a los contagiados en muchos lugares y muchas ocasiones sin contar con la debida protección. En cuanto a la crisis política, económica y social, a la luz del Evangelio, los obispos iluminan las conciencias y señalan caminos de amor, conversión, reconciliación, unidad y esperanza para construir una Nicaragua sobre fundamentos de paz y justicia. Rechazamos todo aquello que pretenda dañar la paz fundamentada en la justicia y el respeto a los derechos humanos. Debemos trabajar juntos, conscientes que la paz sin justicia es solo un sueño. La verdadera paz es obra de la justicia. Reconocen que es de gran importancia para nuestro pueblo la validez del principio de la división de poderes en el Estado. Es preferible que el poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Continúan diciendo: queremos y preferimos para Nicaragua un sistema democrático donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Hay que evitar que en nuestra patria se institucionalice la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos.
Además, es necesario no olvidar y volver la mirada hacia las personas que sufren por un familiar asesinado, desaparecido, perseguido o privado de libertad, para que sean respetadas su dignidad, sus derechos humanos, su cultura y que sean realmente integrados a la sociedad. En cuanto al proceso electoral, la Conferencia Episcopal de Nicaragua señala lo siguiente: este control por parte del cuerpo social es posible ante todo mediante elecciones libres, creíbles, observadas nacional e internacionalmente, que permitan a su vez la elección y también la sustitución de los representantes. La obligación por parte de los electos de rendir cuentas de su proceder, garantizado por el respeto de los plazos electorales, es un elemento constitutivo de las representaciones democráticas. Todos debemos exigir con los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que, como resultado de elecciones libres y transparentes, surja un gobierno elegido por el pueblo soberano. En conciencia debemos optar por elegir representantes que respeten la dignidad de la persona, los derechos humanos, la libertad, la vida desde la fecundación en el vientre materno hasta su muerte, y la familia natural y tradicional como Dios la creó. Estos principios son para nosotros imprescindibles, impostergables e indiscutibles. Para muchos hoy, la política es una mala palabra. Consideran a los políticos como personas ávidas de poder y privilegios. Es comprensible esta percepción si tenemos en cuenta que detrás de la política se esconden errores como la corrupción y la ineficiencia de algunos. Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? La buena política une al amor, la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo. Por eso la auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer y hombre, cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. Marcos Medina, Noticias 12. En tanto, diputados del FSLN en la Asamblea Nacional han aprobado una declaratoria donde rechazan las acciones de Estados Unidos contra nuestro país. Diputados sandinistas aprobaron con 72 votos una propuesta de declaración en la que condenan enérgicamente las acciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicaragua. Asimismo, respaldan las actuaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional en la aplicación de la Ley 1055. Principios fundamentales de independencia, soberanía y autodeterminación de nuestra patria. Segundo, que reiteramos el histórico compromiso de nuestro pueblo de luchar por la paz y la construcción de una sociedad cada vez más incluyente, justa y equitativa, impulsando la democracia económica que redistribuya la riqueza a fin de garantizar el desarrollo integral de la nación. Tercero, que las reiteradas agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América en contra del pueblo nicaragüense pretenden violentar la independencia, la soberanía, la autodeterminación, el ordenamiento jurídico del país, el derecho a la paz, la estabilidad y los intereses supremos de Nicaragua. Por tanto, en uso de sus facultades que le otorga el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y el numeral 4 del artículo 92 de la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara: primero, condenar enérgicamente las acciones injerencistas, interventoras, unilaterales y arbitrarias del gobierno de los Estados Unidos de América en contra del pueblo de Nicaragua. Segundo, respaldar plenamente las acciones legales que ejecuta el Ministerio Público y la Policía Nacional en el ámbito de sus competencias fundamentadas en la Constitución Política de la República de Nicaragua y en especial la Ley 996, Ley de Amnistía, y la Ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Tercero, condenar a aquellos que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares,
se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por ese reporte. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar, ministros de Relaciones Exteriores de la región centroamericana solicitan la liberación de los precandidatos que ahora se convirtieron en presos políticos. Además, tendremos detalles de la comparecencia de los magistrados del Poder Electoral, donde hacen referencia al proceso de observación en las elecciones de noviembre. Esto y más al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en edición Mediodía de Noticias 12. Seguimos con más informaciones y es que los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España instan a Nicaragua a la liberación de los líderes políticos. A continuación doy lectura a este comunicado de prensa. Los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España expresan su más profunda preocupación por las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua contra importantes líderes de la oposición en ese país, las cuales atentan contra el libre ejercicio democrático. Instamos a su inmediata liberación y a la restitución de sus derechos políticos. Recuerdan a Nicaragua su obligación de respetar todas sus obligaciones internacionales, en particular en materia de derechos humanos. Es imprescindible evitar acciones que impongan restricciones a la libre participación de todos los actores políticos de la sociedad en los procesos de elección y se debe asegurar el pluralismo político y la libertad de expresión. El pueblo de Nicaragua merece la garantía de unas elecciones justas, libres, independientes, transparentes, creíbles, inclusivas y con observación internacional. San José, jueves 10 de junio del año 2021, es el pronunciamiento que han emitido los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España, donde instan a las autoridades nicaragüenses a la liberación de los líderes políticos de la oposición que se encuentran actualmente detenidos. Justamente vamos a hablar sobre la situación política de nuestro país. Magistrados del Poder Electoral nicaragüense realizaron o brindaron una entrevista a la cadena Telesur donde expusieron las acciones y el avance del calendario electoral previo a las elecciones de noviembre. Durante esa entrevista hicieron referencia a dos aspectos muy particulares y es el cumplimiento de las leyes para los partidos políticos y los candidatos que aspiren a cargos públicos en esta elección. Hicieron referencia también a la ley 1055 que se ha aplicado a algunos precandidatos. Por otro lado, también no dejaron claro si permitirán el tema de la observación internacional a los comicios de noviembre. Veamos. Son muy sustanciales porque nos conllevan a la determinación de nuestro pueblo, la autodeterminación de nuestro pueblo, la defensa de la soberanía, la paz y la tranquilidad para nuestro pueblo, porque ahí establecen los requisitos de lo que pueden hacer y no hacer cada partido político participante en este proceso. Y es donde nos toca a nosotros, como cuerpo colegiado, hacer cumplir todo lo establecido en la ley. De puntos que, por un lado, avalan la participación de los otros partidos políticos en las juntas receptoras de voto. Por otro lado, tenemos la exclusión de cualquier ayuda extranjera como un elemento pernicioso que ha sido, a través de nuestra historia, la injerencia extranjera. Eso lo tenemos totalmente señalado y lo remarcamos las veces que podemos. Mi pregunta, ¿esta ley está siendo directamente desafiada o ha sido ya desafiada? En algunos partidos están haciendo, pero nosotros, como le digo, es el órgano competente
que le está dando seguimiento. Nosotros ya hicimos el llamado, tanto en el reglamento como en un acuerdo que se publicó, al llamado a los partidos políticos a respetar las leyes, a respetar la convivencia, la justicia, la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo en este proceso electoral. Cuénteme entonces, señor Amador, los requisitos para ser candidato presidencial en cuanto a edad, en cuanto a los partidos que imposiciones tienen que cumplir. Pues básicamente tener que ser mayor de 25 años y menor de 75. Pero y además no tener ningún proceso penal por contra. En este sentido, las situaciones que se están dando en este momento no son con relación a los candidatos, pero sí son con relación a hechos que efectivamente se han sucedido en el país en los años pasados. De forma tal que la idea de esta reforma y de estas leyes es que el espíritu de estas elecciones sea un espíritu inclusivo, un espíritu democrático, un espíritu participativo, y aquellos que de alguna manera atentan contra esa estructura política, pues difícilmente van a ser primero candidatos y segundo van a tener una visión política unitaria, que es la que el país requiere. Rechaza lo que le llaman validador electoral, lo que llaman generalmente observación internacional. Cuéntenos por qué. Nosotros aquí, nuestro país, lo establece la Constitución política, lo establece la ley electoral, lo establece diversas leyes, donde nos dice que estos procesos son únicamente y nos corresponde a los y las nicaragüenses. Nuestra soberanía, nuestros procesos son nuestros. Y ahí es donde se determina que estos procesos, la observación tiene que estar dentro de nuestro país. O sea, por eso tenemos, y nuestra ley dice, los fiscales de cada partido político, desde el acompañamiento, esta ley nueva ahí lo establece el acompañamiento de los partidos políticos a través de sus fiscales. Desde la salida, desde todo el proceso de las boletas electorales, todo el proceso desde las juntas receptoras de votos, ahí están los fiscales de cada partido político participante. Esa es la observación, esa es la transparencia que se establece dentro de la ley electoral. Y hablando de elecciones, nos vamos a nivel internacional. En Perú, por ejemplo, todavía se continúa el conteo de los votos que resultaron de las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Adicionalmente a este conteo también se ha girado una orden de captura para uno de los candidatos. Hablamos de Keiko Fujimori. Veamos. Con el 100% de las actas procesadas y apenas un puñado de votos por escrutar, el izquierdista Pedro Castillo se confirma como el candidato más votado en las presidenciales peruanas. Castillo ha recibido la felicitación de la izquierda latinoamericana que el virtual presidente electo peruano ha agradecido. Y quisiera saludar a los líderes políticos que el día de hoy han dado su tiempo para venir a reconocer y decir que bien que el pueblo ha despertado y es el pueblo el que tiene que emerger su propio desarrollo a partir del 28 de julio. Mientras la Fiscalía peruana ha solicitado el reingreso en prisión preventiva de la candidata conservadora investigada por corrupción en el caso Odebrecht, petición que Keiko Fujimori considera absurda. Así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraerme de este tipo de pedidos absurdos, arbitrarios, sin sustentos. Nuestro principal compromiso es de defensa de la democracia. Se ultima el recuento, aunque en la práctica es imposible que se pueda revertir un resultado que Keiko Fujimori, tras sus denuncias de supuesto fraude, parece poco dispuesta a asumir. En otras informaciones, organizaciones médicas auxilian a migrantes que se encuentran abandonados por coyotes y expulsados de los Estados Unidos. Veamos esta situación.
con los pies cansados, hinchados y con ampollas. Llega un grupo de centroamericanos a Reynosa después de ser expulsados de los Estados Unidos bajo el título 42. Las uñas se me salieron, se me levantaron y ya tenía mucho pus, sangre y ya no soportaba, entonces me dejaron tirar ahí en el monte. El golpeteo del caminar por días agotadores en áreas desérticas revienta las ampollas, causa deshidratación y fiebre después de cruzar ilegalmente Estados Unidos y ser abandonados por los coyotes. No comida, no agua, y me quedé perdido en el desierto. O sea, lo único que pedí fue a Dios porque no, ya 7, 8 días sin comer. Mientras tanto, las autoridades siguen enfrentando el dilema entre las leyes de seguridad y las necesidades humanitarias. Migración me agarró, me limpiaron solo los pies y me pusieron un vendaje y me metieron a esas que le llaman hieleras. En medio de los traumas físicos y emocionales a los que estos migrantes se someten, los retos crecen para las organizaciones de atención humanitaria, especialmente aquellas que se dedican a ofrecer atención médica. Obviamente, con el sol y la falta de sombra vemos mucha deshidratación, quemaduras solares, erupciones cutáneas, pero la diarrea ha sido un problema bastante grave. Mucha gente tiene dolores de cabeza y muchas enfermedades crónicas también. Algunos integrantes de organizaciones de apoyo a migrantes se preguntan hasta cuándo alcanzarán sus recursos para atender el continuo flujo de migrantes. Los refugios aquí solo tienen una cierta capacidad y todo el mundo está funcionando a toda máquina para tratar de acomodar a la mayor cantidad de personas. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y algunos líderes del G7 se han comprometido a distribuir 1.000 millones de vacunas contra el coronavirus a países que realmente lo requieran. El G7 financiará y distribuirá 1.000 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a países pobres. Ese fue el anuncio hecho el jueves por el gobierno británico en la víspera de una cumbre de las grandes potencias en el suroeste de Inglaterra que tendrá lugar de viernes a domingo. Londres donará 100 millones de dosis sobrantes de varios laboratorios gracias al avance de su programa de vacunación que ya ha administrado casi 70 millones de inyecciones. Se suministrarán 5 millones de dosis antes de septiembre y el resto hasta 2022, principalmente mediante el programa internacional COVAX. Estados Unidos también anunció su donación a la iniciativa. Estados Unidos comprará 500.000 de dosis de la vacuna de COVID-19 de Pfizer para donarla a cerca de 100 naciones que están en terrible necesidad en la lucha contra la pandemia. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a las empresas farmacéuticas que donen a países desfavorecidos el 10% de las dosis vendidas. COVAX no llega a funcionar a pleno rendimiento. Al 4 de junio, el dispositivo había suministrado más de 80 millones de dosis en 129 países y territorios, muchas menos de lo previsto. Pese a que parte de la población de los países ricos está retornando a la vida normal gracias a la vacunación, estos avances, que comprenden al 30% de la población, aún son frágiles, según la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido no bajar la guardia para evitar un rebrote. En todo el mundo han muerto ya más de 3.760.000 personas por COVID-19, según cifras oficiales. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar, continúan las citatorias en la Fiscalía para rendir declaración en el caso de las investigaciones que está realizando el Ministerio Público. Los detalles de esto al volver. Estamos de regreso con más informaciones. Les presentamos a continuación las condiciones climáticas para las próximas horas. Mantenemos siempre presencia de varias bajas presiones en la parte del Pacífico Oeste, una zona de baja presión con posibilidad de un 40% que en los próximos 5 días se convierta en alguna posible actividad ciclónica. Mientras tanto, tenemos otra zona de baja presión circulando siempre hacia el oeste, cerca del Pacífico, entre Guatemala y México, con una probabilidad de un 40%, una onda tropical que tenemos número 2, que está saliendo del territorio nacional, generándonos pues condiciones de lluvia que hemos tenido durante el transcurso de este
este día de ayer. Mientras tanto, tenemos la onda tropical número 3 que en horas de la noche viene circulando hacia el Caribe nicaragüense. Estas son las dos bajas presiones, una con una probabilidad de un 20% y otra con la misma probabilidad de un 20% desplazándose siempre en el Pacífico Oeste. Esta es la onda tropical número 2, la número 3 que estará ingresando el día de hoy, en la cual nos va a generar bastantes condiciones de lluvia. La número 4 avanzando hacia el Caribe nicaragüense y la número 5 del Atlántico hacia el Caribe. Estas son las condiciones que a partir antes del mediodía hacia en hora de la tarde tendremos lluvia, teniendo bastante intensidad de lluvia en la zona del Caribe primero, al momento que está entrando la onda tropical número 3, manteniendo siempre actividades de precipitaciones en el centro de Nicaragua con lluvia con tormenta eléctrica y para en horas del atardecer ya en la zona del Pacífico con mayor intensidad de posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica. Las temperaturas mínimas al amanecer: León, Chinandega 24 a 25, Managua, Granada, Masaya de 24 a 25, Carazo, Rivas 22 a 25, Somoto 20 grados centígrados, Jinotega, Esterí, Matagalpa de 19 a 20 grados centígrados, Huaco, San Carlos de 22 a 25, Río Blanco, Nueva Guinea de 23 grados centígrados, Triángulo Minero 23 a 24, Caribe de 24 a 26. Mientras tanto, las temperaturas máximas esperadas para Occidente de 29 a 32 con sensación térmica de 30 a 34, Managua, Granada, Masaya de 29 a 30 con sensación térmica de 30 a 33, Carazo, Rivas de 28 a 29 con sensación térmica de 30 a 32, Somoto de 28 grados centígrados con sensación térmica de 29 a 31, Estelí, Matagalpa y Jinotega de 25 a 26 con sensación térmica de 27 a 29, Huaco, Río San Juan de 29 a 31 con sensación térmica de 30 a 33, Río Blanco, Nueva Guinea de 26 a 29 con sensación térmica de 27 a 32, Triángulo Minero de 26 a 27, sensación térmica de 28 a 30 y Caribe de 26 a 28 con sensación térmica de 27 a 30 grados centígrados. Las velocidades de viento para este día, pues mantenemos velocidades solamente entre la zona de Matagalpa con 37 kilómetros por hora, algunas ráfagas, el resto del territorio entre 8 a 25 kilómetros. Miembros de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos aseguran que la Corte Suprema de Justicia les ha notificado una pena de 13 años en contra del excarcelado político Amílcar Cruz. Veamos. Si el día de hoy esta representación legal recibió sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso donde se condena a Amílcar Cerda Cruz, conocido popularmente como Celia Cruz, a la pena de 13 años. Con esto ya la sentencia para Celia queda firme y ya no hay recurso ulterior que hacer a nivel nacional. Lo increíble de esto es que parece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no saben o no se percatan, no le han informado de que Amílcar Cerda Cruz, Celia Cruz, ya se encuentra libre desde hace algunos 2 meses, ya en la isla de Ometepe, en su casa. Fue entregado por el sistema penitenciario a su familia, donde le otorgaron la libertad y le dijeron de que ellos quedaban libres sin tener que firmar nada, y parece que el Poder Judicial pues hace otra vez su papel un papel chistoso, pues ellos parece que no se percatan de nada de lo que hacen en el sistema penitenciario. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Cómo va a funcionar? Porque si ya se le había dado libertad y hasta hoy sale esta sentencia, ¿qué va a pasar ahí? No, pues, como te repito, en el sistema penitenciario era una orden, y en este país, así desgraciadamente, así pasan las cosas. Las órdenes vienen no del poder, las órdenes judiciales no vienen del Poder Judicial, sino que vienen de otras instancias, y pues nosotros creemos que Celia Cruz va a seguir manteniendo su libertad, y esto de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia no es más pues que una resolución de las órdenes que ellos siguen, condenando a todos los presos políticos. Celia Cruz, nosotros llevamos su proceso desde la audiencia preliminar, siempre hemos mantenido su inocencia, pasamos por el juicio, pasamos por el Tribunal de Apelaciones y hasta hoy pues con una sentencia firme por la Corte Suprema de Justicia. Ella va a quedar con esa condena, ya no existe otro recurso a nivel nacional, y nosotros procederemos a tramitar la denuncia por detención ilegal y por violaciones al debido proceso en el caso de ella ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digamos, ¿qué caso o qué medidas podría tomar en este caso la Corte Suprema de Justicia con este caso?
Es que la Corte Suprema de Justicia en su misma resolución, ellos creen que Celia se mantiene todavía detenida y ellos solo mandan a publicar la sentencia, dice que se mantenga la medida contra Celia, la cual es prisión, pero ellos no saben de que Celia ya está libre. Y nosotros creemos que ella va a seguir libre porque fue la orden que le dio el sistema penitenciario a todos los presos de la isla de Ometepe, porque esto no es Celia Cruz, sino igual contra los otros muchachos en el mismo caso. ¿Vos crees que este tipo de casos se vuelva a repetir con otros que ya fueron liberados y que no se les había dado sentencia? Sí, esto pasa porque la Corte Suprema, a ellos no les informan de las órdenes de libertad emitidas por el sistema penitenciario y ellos siguen condenando y condenando a todos los presos políticos. Esto ya no ha pasado con otros casos donde ya están libres y siguen viniendo las sentencias. Esto sucedió bastante en el caso de las primeras redadas de presos políticos, que seguían viniendo la sentencia a pesar de que ya estaban libres hasta que les otorgaron la amnistía. Es más, en un proceso que tuvimos de unas personas de Masaya, la jueza no sabía que el muchacho ya estaba libre y estaba preocupada porque el proceso no iniciaba, estaba llamando al sistema penitenciario que fuera trasladado el reo. Fue hasta que yo le dije, doctora, pero el reo ya se encuentra en libertad, aquí está esa persona que se encuentra ahí de civil. Entonces hasta ahí inició el proceso. Así tratan a los jueces aquí, ellos no se enteran de lo que hace el sistema penitenciario. Vamos a continuar con más informaciones y es que el Ministerio Público ha notificado una prisión de 90 días para los precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que se ha aplicado 90 días de investigación a los precandidatos opositores Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, a quienes le realizaron la audiencia de garantías constitucionales sin la presencia de sus abogados. La entidad gubernamental explica que a Maradiaga se le investiga por supuestas actividades ilícitas a través de la Fundación Libertad o para la Libertad y por contar con fuertes indicios de atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo basado en la Ley 1055. Si estuviéramos en un Estado de Derecho, un Estado democrático, lo que esperaríamos es la liberación de inmediata de Félix Maradiaga, liberación de inmediata de los 130 presos políticos, porque todos sus defensores han realizado el mismo mecanismo. Pero ¿cuál es el objetivo de nosotros en presentar este recurso de exhibición personal o todos los recursos que vengan? Demostrar que el régimen de Ortega Murillo está violentando los derechos constitucionales, los derechos que se encuentran en las leyes ordinarias. Eso es lo que pretendemos, crear un antecedente de todas las violaciones. Nosotros vamos a agotar todas las vías dentro del marco jurídico. No vamos a quedarnos sentados y no solamente es el caso de Félix, sino que el caso de los 130 presos políticos y los que recientemente han detenido. Cuando nosotros como defensa venimos y solicitamos información en el expediente en línea, entonces no se nos da información. Desde ese momento se está violentando el derecho a una defensa. No se encuentra ninguna información. Se encuentra de Félix Maradiaga, ninguna información de los que recientemente han sido detenidos. ¿No hay una acusación formal entonces? No hay ningún expediente, ¿Y a usted no le han permitido verlo ahí en Chipote? No nos han permitido. En tanto, al precandidato Juan Sebastián Chamorro se le vincula de presunta comisión de actos ilícitos a través de Funides y también por el presunto atentado contra la sociedad y derechos de los nicaragüenses. Hasta el momento ni Félix Maradiaga ni Juan Sebastián Chamorro han sido mostrados a sus abogados y familiares desde que fueron detenidos. Marcos Medina, Noticias 12. Y justamente sobre este último caso, en la investigación que se está desarrollando contra Juan Sebastián Chamorro, esta mañana ha acudido al Ministerio Público María Antonieta Fiallos en representación de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Veamos sus declaraciones. Sí, efectivamente fui citada y vine a contestar las preguntas que me hicieron. ¿Qué preguntas le hicieron, doña María Antonieta? Diversas preguntas. ¿Entre ellas? Según la cita, dice que por el caso de Juan Sebastián Chamorro. ¿Por qué la entrevistaron? Pues ya se pueden imaginar, nerviosismo en un país donde pasa cualquier cosa.
pues nerviosismo. ¿Tiene algún sentido alguna acusación contra FUNIDES, contra el mismo Juan Sebastián Chamorro, que era un precandidato opositor? Yo no le veo ninguna. ¿Qué tiene que ver en el sentido, si es por guerra o algo? Pues FUNIDES no tiene que ver nada. FUNIDES es una fundación que apoya, pues, pero hasta ahí, que no es clandestina, no es algo ilegal. Como que no sabemos lo que estamos viviendo todos los nicaragüenses, no solamente a los que citan en la fiscalía. A ellos les vale, es triste, pero les vale. Que si yo lo que veo es que tienen preso a todo mundo, es decir, al doctor Palé, a Juan Sebastián, a Félix Maradiaga, ya son como 8 presos. Y si uno ve en las redes sandinistas dicen, y faltan más. O sea que nos van a echar presos a toda Nicaragua. De hecho, estamos presos. En otras informaciones, el ente regional del mercado eléctrico continúa el proceso de investigación para determinar las causas del apagón que se registró hace algunos días en la región centroamericana. Un reporte preliminar del ente operador regional del mercado eléctrico revela una falla de generación de 78 megawatts en el sistema eléctrico de Nicaragua. Segundos después, el sistema eléctrico de Honduras presentó una pérdida de generación de aproximadamente 348 megawatts. Estos dos sucesos provocaron en todo el sistema eléctrico regional un déficit de 426 megawatts de generación, incrementando el flujo de potencia de la línea de interconexión México-Guatemala con más de 500 megawatts. Lo antes descrito activó la operación de la primera etapa del esquema de desconexión automática de carga por baja frecuencia regional, desconectando un aproximado de la demanda regional de 254 megawatts. Este hallazgo contradice a lo mencionado por el director de Enatrel tras el apagón eléctrico, quien aseguró que Nicaragua no tuvo ningún problema interno en nuestro sistema de interconexión nacional y atribuyó los inconvenientes a fallas regionales. Nicaragua ayer experimentó un apagón total producto de un problema entre México y Guatemala. Sin embargo, el problema fundamental que tenemos en Nicaragua es que hay unas grandes cantidades de energía que se están importando y eso, digamos, inestabiliza el sistema y digamos, la red nacional pues, le ocasiona disturbio ante estos eventos que ocurren. Entonces, por eso es que pasamos 4 horas y un poco más sin energía eléctrica. Entonces, Nicaragua pasó de importar cero del mercado regional y ahora está importando grandes cantidades de energía y entonces es un problema pues que se tiene que resolver. Marcos Medina, Noticias 12. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, 6 de la tarde. Ampliación de estas y otras noticias. Buena tarde y feliz almuerzo.